Para nosotros es muy importante que participes en nuestros eventos porque podemos entregarte las herramientas y el conocimiento necesario para aprender a navegar en el nuevo mundo de las finanzas y la economía. Para tener la mejor experiencia, te recomendamos conectarte a través de un computador. Mantente cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte a través del cable de red. Todas las preguntas que tengas, hazlas a través del chat. Al final abriremos un espacio para resolverlas con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha de este evento y si al finalizar te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Gracias por asistir.
Hola, muy buenos días a todos. Espero que tengan un fantástico comienzo de martes, hoy 11 de marzo del año 2025. Bueno, pues muy feliz de volver a compartir con ustedes en estos espacios, hoy con un tema supremamente importante, una variable pues que a muchos inquieta y que realmente pues vamos a tratar de dilucidar las fuerzas que nos pueden, digamos, decidir sobre qué va a pasar con el precio del dólar a nivel global en Colombia durante los próximos meses y lógicamente también hablar para el largo plazo. Entonces, pues hoy vamos a estar muy enfocados en dólar, que es una variable, como les digo, que a muchos de ustedes pues les interesa, les llama, digamos, la atención y lógicamente también pues ver cuáles son las oportunidades de inversión que se pueden presentar alrededor del tema de la divisa. Para hoy me acompañan dos personas que vamos a hacer un panel para hablar, digamos, de todos estos temas que están detrás del dólar. La primera, una persona que de pronto, pues ustedes reconocen, es Catalina Tobón. Ella es nuestra gerente de estrategia y fondos alternativos de Scandia. Cata, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Manuel, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy feliz de estar conversando estos temas con Claro ustedes. que sí. No, Cata, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la otra persona es Edgar Jiménez. Edgar, pues es también profesor de mercado de capitales y portafolio de inversión y fue cofundador y associated de el Finance and Business Club de Utadeo. Entonces, Edgar, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy en este espacio para hablar con nuestros inversionistas, nuestros asesores y el público en general sobre el tema del dólar. Edgar, se te Buenos quedó. días, ahora sí, ahí fue. Sí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Claro, ¿no? Ustedes saben que con mucho gusto y aquí muy dispuestos para charlar un rato y dar nuestras estimaciones y opiniones acerca de los mercados y de las inversiones que todos los días hay oportunidades. Sin lugar a dudas, o sea, y qué bueno que lo dices, Edgar, porque pues hemos vivido unas semanas un poco turbulentas, volátiles en los mercados financieros. Ayer fue un día particularmente difícil para los mercados internacionales, pero resalto tus palabras de que siempre hay oportunidades y realmente los inversionistas juiciosos con estrategia, enfoque, acogiéndose a su perfil de riesgo, pues logran resultados maravillosos siempre en el mediano y en el largo plazo. Pero bueno. Entremos en materia, vamos a hablar los próximos 40, 45 minutos alrededor, digamos, del tema del dólar. Y yo comenzaría, Catalina, preguntándote, hemos visto recientemente un dólar bastante también fluctuante. Hacia finales del año pasado, septiembre, octubre, los meses de noviembre, particularmente si uno se centra en Colombia, estuvimos hablando de un dólar que logró niveles nuevamente de 4.500. Desde diciembre y particularmente lo que hemos visto de enero y parte de febrero, a pesar, digamos, de las turbulencias y volatilidades de los mercados internacionales, hemos visto un dólar que ha bajado de esos 4.500 que acabo de decir hacia niveles de 4.100, ubicándose hoy alrededor de 4.150. ¿Qué ha explicado, digamos, esta tendencia? Y a pesar, digamos, de que los mercados han sido volátiles, ¿qué explica, digamos, que el dólar digamos, perdiendo terreno a nivel Colombia y a nivel internacional? Claro que sí, Manu. Bueno, sin lugar a dudas, el año pasado, como bien lo dices tú, lo que se denomina el Trump Trade, eh, pues básicamente de fin de año lo que se enmarcaba o lo que estaba el mercado descontando es que la llegada de Trump al poder iba a implicar una economía de Estados Unidos más fuerte por la reducción un poco de los impuestos corporativos, que iba a tener un gasto asociado importante en la medida en que pues efectivamente las políticas de Trump en campaña estaban relacionadas con impulsos para muchos sectores y eso pues desde un punto de vista de inflación iba a implicar una mayor inflación y unas tasas de interés bastante altas
en la medida en que la Fed iba a perder su margen de maniobra para bajar sus tasas de referencia. Y eso fue lo que enmarcó esa valorización del dólar muy importante de cierre del año, donde vimos que el dólar frente a todas las divisas, frente al euro, frente al yen, frente a la libra esterlina, se valorizó y obviamente las monedas que cotizamos frente al dólar, las monedas emergentes y particularmente las monedas LATAM, nos vimos impactadas negativamente por esa valorización del dólar a escala global y ahí fue donde el peso colombiano se desvalorizó. Yo aquí voy a mostrar una gráfica, Manu, como para, com- eh, como para complementar un poco mi idea. Y Claro acá que les sí. acá, y me confirmas si la estás viendo, pero acá lo que yo quiero mostrarles es Pero las si la pones gráficas. en pantalla completa, Cata, que listo, perfecto, ya ahí. Perfecto, entonces el peso colombiano es la línea negra y las demás, la roja es el peso chileno, la morada es el real de Brasil y la rosadita, en pintado abajo, es el DXY. Entonces, un poco lo que vimos al cierre del 2024 fue que esa línea punteadita, rosadita, se subió mucho. ¿Por qué? Porque básicamente el dólar se valorizó. Y cuando esa línea punteadita se subió, el peso mexicano, que es el azul de abajo, el negro, que es el peso colombiano, el, el rojito, que es el peso chileno, y el moradito, que es el real de Brasil, también se subieron. Entonces, un poco con esto te estoy contando y te estoy diciendo, el movimiento del peso colombiano al cierre del año anterior, pues llegamos prácticamente a niveles de 4.400, estuvo acompañado de un movimiento del, de todas las monedas LATAM, prácticamente todas las monedas LATAM, las monedas, digamos, las divisas del mundo se desvalorizaron y el dólar, medido por el DXY, subió de niveles, y acá les muestro la gráfica, el DXY entre más arriba quiere decir que está más fuerte y entre más abajo quiere decir que el dólar está más débil. Entonces el DXY venía de mínimos de 100, subió hasta máximos de 110 al cierre del año y eso jalonó niveles de tipo de cambio en Colombia 4.400 y niveles de Real de Brasil pues por encima, peso chileno por encima. Entonces, eso es el cierre del año. Ahora, ¿cómo empezamos este comienzo del año? Y acá me remito a esta gráfica donde muestro un poco cómo se ha comportado el tipo de cambio. Si ustedes ven estos velas grandísimas rojas hacia abajo, es cómo el tipo de cambio pasó de ese 4.400 a niveles incluso por debajo de 4.100. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí volvemos a nuestro DXY. El DXY pasó de máximos de 110 y también a comienzos del año empezó a hacer velas bajistas hasta niveles incluso por debajo de 106. Es decir, el Trump rate de una economía de Estados Unidos súper fuerte, con una inflación alta relacionada con el mayor crecimiento, también los aranceles, empezó a desvanecerse de a poquito. ¿Y por qué se desvaneció y acá ya dejo de compartir porque les mostré un poquito lo que quería? ¿Por qué se desvaneció ese trade? Porque empezó a haber mucha fluctuación en los mensajes, mucha, digamos, idas y venidas que empezaron a generar desconfianza. Y acuérdense que en economía todo se trata de confianza. Y en la medida en que la confianza cayó, inmediatamente esa expectativa de que la economía de Estados Unidos iba a seguir creciendo cerca del 2.8% como en los años anteriores, empezó a desmoronarse porque los agentes empezaron a decir, no, pues la guerra comercial no le conviene a nadie, el sector automotriz en Estados Unidos se va a ver afectado, lo que había dicho Trump de las disminuciones de los impuestos, pues todavía no es tan evidente. Adicionalmente, digamos que la guerra comercial trae, y no solamente es un cambio en el orden comercial, sino también un orden en a escala geopolítica por toda el cambio, también la postura, la negociación frente al conflicto de Ucrania. Todo eso trajo una serie de desconfianza y sumado a que el sector público era un generador es un generador importante de empleo en Estados Unidos.
Entonces empezaron a salir data de empleo en Estados Unidos que empezó a mostrar que el sector público no pues, estaba suavizando su generación de empleo y el sector privado estaba también disminuyendo su generación de empleo. Todo esto empezó a cambiar las expectativas frente al crecimiento de Estados Unidos y ahí ya el dólar que había llegado ese DX ya a 110 empezó a caer incluso por debajo de 106. Y las monedas LATAM empezaron a perseguir ese DXY y por eso hemos visto ese tipo de cambio tocando niveles de 4, por debajo de 4100. Ahora, ayer puntualmente, la volatilidad, pues digamos que se vio bien evidente y un poco esa preocupación frente al cambio del orden mundial, al cambio del orden comercial, está generando mucho ruido y ese ruido se ve reflejado en un tipo de cambio con muchos vaivenes. Entonces, cerraría, Manu, diciéndote que el cambio de Trump está generando mucha volatilidad, que la tendencia primaria es una tendencia de pérdida de fortaleza del dólar frente a lo que venía antes, aunque no esperamos un dólar mega débil, pero un dólar menos fuerte en términos reales, que ha implicado que las monedas que cotizamos frente al dólar nos veamos un poquitico mejor, a pesar de, por ejemplo, en la TAM y en Colombia particularmente, de los ruidos internos que claramente generan, pues digamos, ciertas alteraciones en los flujos, pero esa tendencia global ha primado y por eso hemos visto un tipo de cambio un poco por debajo del cierre de diciembre. Ok, no, entonces clarísimo, digamos, entonces, resumiendo un poco para todos los que nos están escuchando, probablemente cuando se anticipó, digamos, la presidencia de Trump y lo que iba a suceder, se pensó, digamos, en una fortaleza, eso llevó el DXY, que es un indicador, digamos, que mide el dólar contra 6 de las monedas, digamos, más fuertes del mundo, como el euro, la libra, el yen, la corona sueca, el franco suizo, entre otras, lo subió, pero a medida que se ha ido diluyendo ese efecto, pues hemos visto, digamos, que el dólar pierde valor. Mencionaste una cosa o mencionaste dos cosas, dos palabras claves que yo resalté acá. Uno es que en economía todo es confianza y lo segundo son los ruidos internos. Y entonces acá quiero entrar de pronto con Edgar para hablar de eso, porque hemos visto que el dólar se ha fortalecido en Colombia a pesar de esos ruidos internos que dice Catalina y como de una, no voy a decir una pérdida de confianza, pero sí pues con unos retos de la economía colombiana bastante fuertes, Edgar. Por mencionar algunos. La semana pasada el informe más reciente, por ejemplo, de Fitch, que no nos bajó la calificación, pero que nos puso, digamos, ahí como la tarjeta amarilla que le saca uno el árbitro en fútbol que decía, si no, la próxima te saco la tarjeta roja. Entonces Fitch está diciendo, la deuda Colombia está creciendo, va a llegar al 62% del PIB este año. El mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice, probablemente pues tengamos unos retos gigantes porque pues ya vamos a tener probablemente déficit por encima del 7%, la deuda pues se nos va a subir por encima del 60%, los impuestos o los recaudos, digamos, de impuestos no cuadra, los gastos siguen creciendo, entonces hay muchos ruidos internos, pero el dólar se ha fortalecido a pesar de esos ruidos y parece, digamos, que los mismos, Comité Autónomo de la Regla, Fitch, la calificadora, analistas o bancos analistas como Morgan Stanley, como JP Morgan, todos diciendo, digamos, el problema de las finanzas públicas en Colombia, pero el dólar, digamos, se revalúa. ¿Tú qué consideras, Edgar, que está sucediendo, digamos, internamente para que esos ruidos no estén impactando el precio del dólar? Pues mire, en términos generales, lo que hemos observado a lo largo de la historia en el tema de tasas de cambio y la tasa de cambio contra el dólar de los Estados Unidos, básicamente es que, y la conclusión a la que llego es aproximadamente para mí el 80%, 70-80% en condiciones normales del movimiento del dólar es explicado por lo que sucede en los Estados Unidos, incluso en el resto del mundo. Obviamente ahí tenemos una participación nosotros, que es lo que usted bien menciona, y es obviamente la situación fiscal, el tema de gobierno. Recordemos pues recién época de elecciones, gana el actual presidente, todo ese ruido que se generó y nos íbamos con el dólar a 5.000 y a 10.000 pesos y pues
no necesariamente una razón interna, digamos, de esa magnitud debía llevarnos a donde pues tal vez muchos dijeron que íbamos a llegar. Es decir, si bien es cierto, hay una gran cantidad de variables en la economía colombiana que no están funcionando de manera ideal o de la mejor forma. Pues tampoco estamos en un país que no funcione. De hecho, en su momento, y pues hablando en términos locales, se hablaba que nos íbamos a volver como Venezuela y tal, y que eso iba a pasar mañana. Y pues conectando un poco con lo que mencionaba Catalina, pues esto es un proceso, estos son unos cambios que se van descontando, pero pues para empezar el país funciona y sigue funcionando. Usted sale por carretera y ve transporte, pues gracias a Dios, de alimentos, de mercancías. Miren ustedes la cantidad de carros. Y más adelantico hablamos un poquito de eso, si quieren, de lo que está llegando de China, China como para mí ya como potencia mundial. Y usted ve subir las niñeras, los carros estos, las tractomulas pues llenas de carros eléctricos. O sea, el país funciona, sigue funcionando, hay unas variables fiscales, usted lo mencionaba, Fitch dice, ojo, hay unas cuentas que no están bien. Obviamente hemos hablado del recaudo tributario, está, digamos, estuvo flojo, aunque hay que hacer una aclaración y es que para pues 2023 tuvimos unos anticipos y unos temas ahí ya pues producto de la misma reforma que se había hecho que aceleró el recaudo, entonces luego comparar algo muy bueno con algo normal, pues no se ve tan interesante. Pero de todos modos sí es cierto que el recaudo es flojo y en ese orden de ideas pues nos perciben con un mayor nivel de riesgo y normalmente pues cuando a mí me perciben con un mayor nivel de riesgo o nosotros mismos, pues normalmente ¿qué hacemos? Acudimos al dólar de los Estados Unidos, todos preferimos tener en la mano inversiones en dólares, como dicen por ahí, o ingresos en dólares porque uno se siente más respaldado. El tema de la deuda pública. Es cierto, o sea, es 60%, estaremos por los lados del 62%, pero más o menos ahí hemos estado en los últimos años. Alguien dirá, no, pues que pasamos del 55 al 60, eso es una cantidad de dinero importante y le está pegando tal vez al déficit. Pero si miramos también en el contexto internacional, pues un país como Estados Unidos tiene más del 100% de su deuda como porcentaje del PIB, o incluso Japón también. Entonces, claro, y alguien dirá también, pues no me compare a Colombia con Estados Unidos o con Japón porque son países y economías bien diferentes, pero pues si queremos comparar indicadores, pues ahí los tenemos. Entonces tampoco somos pues el país más endeudado del mundo o algo por el estilo. Entonces yo creo que esa serie de hechos que pues que no hay que despreciar, que son delicados, o sea, al próximo gobierno, a quien llegue acá, o sea, se va a encontrar una gran cantidad de, no sé cómo decirlo, de cosas por ordenar que van a tomar tiempo y le van a generar, se van a conocer una gran cantidad de hechos y datos, situaciones que va a tener que corregir y lo que se va a decir en ese momento, y allá sí creo que va a haber ruido, no ahorita, sino a más adelante, y ese va a decir, oiga, vamos a arreglar esto, pero se demora. Y ese se demora, creo que va a incidir en la tasa de cambio. Ok, entonces, a ver, simplemente digamos como para concretar, de pronto a corto plazo, todos estos ruidos indicadores de que la deuda se nos esté subiendo, de que el déficit, pues también digamos, vamos a completar ya 4 años de manera sostenida con un déficit por encima del 5%, lo cual pues de ninguna manera es saludable. De pronto en el corto plazo no hay un impacto, pero a largo plazo cuando nos toque corregir y si las cosas se siguen descuadrando, pues sí podría haber un impacto. Y ahí, Cata, voy contigo por algo bien interesante y es que eh, Fitch el jueves llega y dice, listo, o sea, te voy a poner tarjeta amarilla. Tú sigues siendo W más en la calificación, pero tu perspectiva va a ser negativa. Uno de los datos que me llamó poderosamente la atención es que Fitch dice que para uno mantenerse, digamos, en esos niveles W más, la máxima deuda que uno debería tener como proporción del PIB debería rondar el 55%. Pero los diferentes analistas, incluyendo Fitch, el Comité de la Regla Fiscal, como les dije, más algunos bancos dicen, este año 2025, si no se ponen
juicioso, si no recortan más de 40 billones de pesos, esa deuda va a llegar a ser del 62. ¿Tú crees, Cata, que los mercados descontaron o anticiparon que vamos a tener una rebaja en calificación y eso ya está, digamos, interiorizado en el precio del dólar? Mm, Vamos que empecemos por el primer factor que anticipa y que tiene implícito o lo tiene más directo, que es los Great Default Swap, que básicamente es esa prima de riesgo. Y ya voy a tu pregunta, perdón que me vaya primero por estos CDS. Entonces, yo lo que te diría, Manu, ante esta pregunta es el indicador, que es la prima de riesgo, lo que está dispuesto a pagar un inversionista para invertir en Colombia en términos o está dispuesto a pedir en tasa sobre la tasa libre de riesgo, que son los tesoros, que es precisamente esa prima de riesgo. Desde hace mucho tiempo, no solamente nos tiene descontada una calificación inferior a W más, sino incluso inferior a W menos, porque cuando tú comparas con Brasil, que es una calificación, que tiene una calificación W menos, la prima de riesgo colombiana está incluso por encima de la de Brasil. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde el momento, eh, y tal vez aprovecho, Manu, y les muestro la gráfica que me parece interesante, irme a esta gráfica, eh, desde ya me voy a esta gráfica de CDS, espérate un segundo porque me parece muy chévere. Esta gráfica y confírmame, Manu, si la estás viendo bien, pero desde Sí, hace perfecto, bastante, Cata. Ahí estamos viéndola perfecto los CDS a 10 años de América Latina. perfecto, entonces mira la morada, miren la morada que es Brasil, y nosotros somos los negritos, la negrita la que está más arriba. Entonces, si ustedes miran antes del 2022, siempre la morada, que es Brasil, que hoy en día tiene un déficit fiscal del 10%, que normalmente, digamos, ha tenido unos niveles de deuda superiores a los de Colombia, estaba por encima de Colombia, por encima de la negrita, sin problema. A partir de mediados, a partir del cambio un poco de gobierno que fue finales del 2022, eh, estos CDS, esta prima de riesgo, se ubicó sistemáticamente por encima de la de Brasil, porque básicamente los mercados son bien inteligentes y dicen, bueno, esto es un cambio de postura de gobierno a un gobierno más heterodoxo, que implica un mayor gasto, que implica, digamos, unas cuentas fiscales menos ortodoxas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, de una vez los mercados empezaron a descontar ese deterioro en las cuentas fiscales. Y viene desde hace prácticamente 2 años y medio. Ahora, los CDS bajaron de 450, que es una prima de riesgo muy alta, a niveles del orden de 324, pero básicamente seguimos estando casi 30, 40 básicos por encima de los CDS de Brasil. Entonces, lo primero que yo te diría, Manu, es sí, los mercados han descontado desde hace bastante tiempo el hecho de que las finanzas públicas en Colombia se, digamos que se iban a deteriorar y seguramente van a seguir deteriorándose. Ahora, lo que dices tú es, digamos, hacia adelante, y de acuerdo con el mensaje de Fitch, es si efectivamente podría haber una mejoría en las finanzas públicas que hiciera que efectivamente estas primas de riesgo tendieran a mejorar. Muy posiblemente, y dado un poco el plan de gobierno, es muy poco probable que se logren esos recortes de 40 billones que tú estás hablando, porque pues no se logró, digamos, el año pasado esas eficiencias en materia de recaudo, no se lograron todos estos temas de litigios, y cuando tú ves el plan financiero es extremadamente, digamos, optimista y extremadamente parecido el optimismo a lo que vimos el año pasado que no se cumplió. ¿Qué podría hacer que la cosa mejorara? Que el crecimiento de Colombia pues diera un salto muy importante, que pasara de crecer más hacia niveles del orden del 3%, pero eso también va a depender del panorama global, porque en un panorama global
que luce un poco menos alentador en crecimiento, pues digamos que la dinámica de la economía colombiana también podría impactarse por eso. Y ahora sí ya me demoré un poquito, pero quiero aterrizar a tu pregunta. Entonces, la pregunta tuya es, venga, si nos reducen de nuevo la calificación de riesgo, que es factible si las cuentas fiscales no mejoran porque estamos en outlook negativo, entonces es muy factible que lleguemos a esa calificación de crediticia un poco menor. ¿Va a haber alguna implicación gigante en el tipo de cambio? Yo te respondería diciendo, eso el mercado ya lo tiene descontado. O sea, el día que se materialice la calificación más baja, que ya cierta forma está implícita en los CDS y ha estado implícita en el tipo de cambio actual, pues puede ser que haya algún movimiento pequeño, pero eso ya en parte está metido en los precios. Ahora, lo que sí puede afectar la dinámica muy fuerte del tipo de cambio es que si afuera la cosa se torna mucho más complicada por lo que sea, porque las políticas de Trump generaron ya un malestar y una guerra muy grande, y nosotros seguimos con esa problemática fiscal tan fuerte, eso sí nos hace mucho más vulnerables a los choques externos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un déficit fiscal muy grande, o sea, el déficit en cuenta corriente ha mejorado, pero el déficit fiscal nos hace mucho más vulnerable a cualquier choque externo. Entonces, si la situación afuera se vuelve mucho más complejo, nuestras vulnerabilidades en el ámbito principalmente fiscal podrían hacer que el tipo de cambio vuelva a bordear niveles por encima de 4.400, 4.500, dependiendo de qué tan fuerte sea el choque externo. Si el choque externo no es tan fuerte y nos mantenemos como vamos ahorita y el dólar a escala global sigue con una tendencia relativamente débil, pues básicamente deberíamos bordear más hacia 4.100, 4.200 en la medida en que somos una economía pues que aún tiene muchos factores de vulnerabilidad. Ok, entonces aquí digamos que para centrar la idea, como mostraste, Brasil, que siempre había sido una economía por la que se pagaba más prima de riesgo mirándolo por el C10, ahorita está por debajo. Eso quiere decir que sí hay mercados probablemente anticipando o descontando que Colombia de hecho podría tener una calificación menor, que ya nos están viendo no solo por el C10, sino también incluso por las tasas mismas de nuestra deuda pública con una calificación inferior al doble de más que tenemos y que eso ya los mercados los están descontando. Pero también, por otro lado, pues lógicamente, en el corto plazo, dependemos mucho de lo que pase afuera. Afuera, las monedas se han fortalecido frente al dólar. El euro, por ejemplo, que llegó al 1,03, casi al 1,02, hoy está por encima del 1,09 nuevamente, pero que sí, pues nuestras propias finanzas públicas, pues dependiendo del choque externo, pues nos van a determinar mucho el precio, digamos, del dólar. Y entonces acá quiero, digamos, con Edgar para aprovechar los últimos 20 minutos que vamos a tener de conversación. eh, en el mundo internacional, y Cata comenzó por esto, nos habló del efecto Trump. ¿Tú qué ves, digamos, hacia adelante que vaya a suceder? ¿Y cuáles pueden ser, digamos, esos impactos de los cuales nos hablaba ahorita Catalina del mundo internacional? ¿Qué podría estar sucediendo o qué puede suceder en los próximos meses y en los próximos años en el contexto internacional? Y enmarquemos acá para la audiencia que nos está escuchando. La primera, Trump 1.0, que puso aranceles en el 2018, y lo puso sobre unos bienes muy específicos, sobre el acero de China, sobre algunos bienes coreanos, tuvo por ahí una guerra con Huawei, que de hecho hoy Huawei no puede utilizar el sistema Android, pero los más impactados fuimos los latinos, a pesar de todo. Fuimos los que subimos más el precio del dólar, fuimos los de mayor caída en el crecimiento, fuimos un montón de cosas. Edgar, ¿qué podría suceder con Trump 2.0 y cómo nos impactaría eso a nosotros, particularmente, como dijo Cata, el precio del dólar dadas nuestras condiciones propias de finanzas públicas? Y pues mire usted que los primeros días de gobierno en los Estados Unidos se ha generado, ahí sí de verdad, unos cambios importantísimos en niveles de precios,
entendidos como volatilidad, variaciones que incluso muchos no esperábamos, producto justamente del temperamento y del estilo muy propio de gobierno, que genera mucha incertidumbre. Hemos hablado pues de la guerra comercial y de esos vaivenes pues, que se usa como mecanismo tal vez de presión y lo vivimos aquí pues en Colombia en directo un fin de semana con anuncios bastante delicados, pero pues se toman unas decisiones o se hacen algunos anuncios, luego se dice que mejor no, que les voy a dar un plazo, y ahí nos han tenido todos estos días y creo que eso va a ser la característica común, sumado pues a los temas globales, internacionales de conflictos que llevan a que de todos modos uno como inversionista sí quiera permanecer cubierto, tener alguna participación de su portafolio en dólares. Creo que va a ser importante porque hay una gran cantidad de señales y de hechos donde cualquiera de ellos en algún momento puede detonar y es donde viene la reacción más fuerte de los mercados. Entonces creo que por ahí, digamos que como medida preventiva y teniendo en cuenta pues lo que hemos mencionado ya, lo que ha mencionado Catalina, tenemos pues la tasa de cambio muy cerca de los 4.000, en estos días estuvimos muy cerca, otra vez estamos como retomando un poquito hacia arriba, que es el rango que he mencionado yo hace mucho tiempo, entre como ese 3.800 abajo en el escenario ultra optimista y arriba el 4.200 donde, no, donde han estado la mayor parte de los datos o de las cotizaciones de las sesiones de los últimos meses. Ahí yo creo, y para mí particularmente, yo veo esto como zonas más de entrada que de salida. Es decir, que buen momento, me parece bastante interesante. Y ahí lo sigo hilando con uno, y algo que creo que vale la pena tener en cuenta, el tema de la migración y las políticas en los Estados Unidos frente a esto. Yo creo que pues que deje de llegar gente a Estados Unidos, desafortunadamente pues sin documentos y todos estos temas que no quisiéramos que sucediera, más la gente que se está devolviendo o la están devolviendo mejor, yo creo que va a generar una presión sobre los niveles de costos laborales. Se está mencionando pues que hay una gran cantidad de tareas que no tienen pues personas que las vayan a realizar y las pocas que están pues cobran más. Eso sí es oferta y demanda como tal. Entonces creo que ese tema de la migración y las políticas del gobierno de los Estados Unidos frente a esto, creo que hay que prestarle atención porque eso qué puede hacer, que se aumenten los costos laborales, aumenta la inflación y con ello, pues la expectativa de recortes en tasas de interés en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal o de mantenerlas estables al menos, se van bajando. De hecho, teníamos probabilidades altas de hacer dos, tres recortes de tasas de interés este año. Eso ya pues parece que no va a pasar. Para el verano se decía, luego para diciembre. Lo mismo, va y viene, más o menos, pero digamos que la conclusión es que tasas de interés hacia abajo difícilmente. ¿Y eso qué hace? Que se mantengan las tasas de interés en los actuales niveles o relativamente altas y sigue siendo interesante mantener dólares en el portafolio porque las tasas siguen siendo altas. La guerra comercial, los insumos, todo este tema de tarifas, pues ¿qué va a hacer, qué hará con los precios? Pues algunos dicen, es que pues tampoco diga que eso es inflacionario porque eso es un fenómeno de una sola vez y ya, solo subió una vez, pero eso le genera presión a los precios y creo que por ahí también va a haber presión. Entonces, si la política monetaria, que es lo que debemos seguir muy de cerca de los Estados Unidos, más incluso los hechos locales, el tema global de conflictos internacionales, pues hombre, para mí, más los actuales niveles de precio muy interesantes, yo sí creo que vale la pena pues tener en cuenta los dólares. Ahora, alguien dice, pues puede caer a 3.800, pero pues está mucho más cerca del 4.000 o el 3.800 que eventualmente el 5.000 que ya vivimos. Es decir, que ahí hay un espacio. Y quería compartir una gráfica, nomás, si me lo permite. Claro que sí. Espere usted a ver si la tenemos por aquí, si la logro. Complementando un poco lo que se decía ya, y quiero contar aquí una historia cortica, hablando del índice de XY, que han estado, pues,
Pensé que no la iba a presentar, pero por ahí nos están consultando. Creo que hay una buena audiencia de nuestros Pero ahí estudiantes muy simplemente, interesados Edgar, en estos temas de inversiones. Edgar, como los que no, porque pues tenemos, digamos, muchas personas que de pronto no dominan tanto, digamos, cómo se ven estas Eh, aplicaciones de Para allá trading. voy. ¿Qué es la línea naranja y qué son las líneas de velas? Las líneas de velas para los que nos están viendo es esa grafiquita que es verde y No se roja. preocupe. Hay dos líneas para que nos la Sí, expliques. no, y aquí tenemos, digamos, y quienes están por ahí, es que justamente me están consultando que cómo es lo del DXY. Entonces, aquí tenemos un par de líneas. El DXY es una línea en el mundo que me resumen si el dólar está subiendo o bajando en el mundo. Es decir, comparo al mundo contra Colombia. Y para hacerlo más claro, Colombia es esta línea, esta aquí, es que no la pude poner en línea a línea, sino hay unas velas, pero esto que está por aquí de fondo es la tasa de cambio, el peso colombiano contra el dólar de los Estados Unidos, lo que comúnmente conocemos nosotros como el dólar. Ujú. Yo quiero mencionar esto y porque me preguntan, pero ¿por qué miran tanto el de XY y el de XY y hablan tanto de eso y eso? ¿Cómo funciona? Y lo aprendimos, o por lo menos yo, en el año 2003. Y realmente fue el 2002. Si ustedes miran aquí, esta línea amarilla venía subiendo, subiendo hasta el año 2002, hasta enero del 2002. La línea, las velitas que están acá, somos nosotros. Teníamos una tasa de cambio allá por los lados de 2000 y pico, y llegamos aquí, este punto donde estoy señalando, un máximo de 3.000 pesos. Nosotros llegamos a 3.000 pesos en el año 2003. Teníamos una tasa de cambio. Ujú. Y seguíamos comprando dólares y haciendo inversión en dólares y bonos yanquis y bonos tal. Y no nos habíamos dado cuenta que pasaba algo. Esta lineecita amarilla venía cayendo, venía cayendo, avisándonos en palabras del día a día, avisándonos que el dólar era para abajo y nosotros pues comprando dólares. O sea, lo aprendimos, fue un tanto doloroso, pero fue una lección. Afortunadamente salimos muy bien de eso, pero este es el dólar en el mundo. Entonces, lección, ¿por qué miramos el de XY? Que es un índice, una canasta de monedas, países industrializados, está el euro, la libra, yen. Esa canasta me dice qué tan fuerte o débil o qué dirección lleva el dólar en el mundo. ¿Qué hicimos nosotros? O sea, ¿qué fue lo que nos pasó? Pues efectivamente, cuando miramos hacia atrás, como dicen por ahí, mirar con retrovisor es muy fácil, pero nos sirve para aprender y aprender a mirar hacia adelante. Entonces, claro, pues Ujú. como dicen por ahí, el dólar llevaba cayendo como 6 meses y nosotros seguíamos comprando, pues ¿qué pasó luego? Lo que nadie creía que iba a pasar y era que el dólar también cae. Entonces nosotros pasamos de 3.000 como a 1.633, 1.650, pónganle ustedes. Y eso pues absolutamente inesperado cuando veníamos de los años 90, toda esta subidita, todo esto hacia acá, y pensábamos que el dólar únicamente subía. También tiene movimientos hacia abajo, pero estructuralmente, si miramos toda esta gráfica, pues es alcista. Si ya miro en el corto plazo qué ha pasado en estos días, hemos visto el de XY también que se ha bajado, es decir, el dólar de los Estados Unidos se ha debilitado, ha caído el dólar, pues en Colombia hemos vivido lo que hemos vivido acá. Y lo que tenemos ahí, a ver, y hablando aquí de tasas de interés, ya ahorita les digo los colores de estas, es básicamente las expectativas y de lo que hablábamos ahorita. Entonces, aquí viene una línea. Esta línea azul, la línea azul, es la inflación. Entonces, hemos visto en términos generales y hablando de los últimos 5 años, que cuando la inflación en los Estados Unidos va hacia arriba, es decir, los costos suben, el costo de vida, el precio de la comida, de los arriendos, de la vivienda, cuando sube, pues tenemos hacia arriba el dólar de los Estados Unidos en Colombia, es decir, que es posible que eso se dé. Ahora, digamos, mi tesis está alrededor de que yo no creo que la inflación siga cediendo en los Estados Unidos. Está difícil que siga cediendo. Y si no, miremos también aquí en Colombia, que llevamos 2 meses consecutivos con inflación, donde no corrige, más allá de lo que se pensaba, pues hombre, si la inflación va hacia arriba, o pensamos que por lo menos la inflación no baja más, pues tal vez y de manera, pues digamos, muy sencilla, podríamos decir, oiga, tengo un argumento más para pensar que, ojo, que la tasa de cambio o que el dólar no es necesariamente para abajo. Y aquí puede haber muchos argumentos. Es como
ahí me devuelvo y es como lo que quisiera decir, hablando un poco de ese tema de expectativas y termino con uno local, que también la pregunta es, pero entonces, ¿por qué baja y baja también? También tenemos un flujo de remesas que ha crecido durísimo y entonces ahí viene también el tema de migración. Más de 10.000 millones de dólares de remesas, un buen flujo de divisas para el país. Pues hombre, se sigue moviendo, nos estamos salvando. El café también nos ha salvado, ahí hay un flujo de plata muy importante y gracias a Dios, como que como digo yo por ahí, como siempre lo digo, Dios es colombiano porque aquí estamos complicadísimos y algo pasa donde, bueno, gracias a Dios este país, los colombianos empujamos y se mueve y no llegamos a esos extremos que se hablaban antes de elecciones. Ok, no, me parece muy interesante. Nosotros aquí para la audiencia y Edgar, nosotros hemos acuñado una frase con eso, con esa gráfica que tú mostraste, o yo particularmente, que digo, el mundo nos da la tendencia y nosotros le damos la magnitud. O sea, la tendencia del dólar es claramente dada por el DXY, la magnitud la damos por nuestros propios factores locales, porque tú lo mostraste claramente como antes del año 2000. Ahora, también toca decir que la libre fluctuación en Colombia de la tasa de cambio empezó desde septiembre del año 99 y desde ahí es clarísimo que en el 2003 estábamos en 3.000 pesos, marzo del 2003, marzo del 2008, 5 años después, estábamos alrededor de los Exactamente. 1.650 que estás mencionando, pero claramente se ve como el peso o el precio del dólar en Colombia sigue, digamos, la tendencia a nivel internacional. Y me pareció muy interesante también pues lo que mostraste de la inflación, porque es cierto, digamos que si en Estados Unidos sube los precios al consumidor, se fortalece el precio del dólar. Y mucha gente no entiende, digamos, la dinámica y es porque ante la perspectiva de que suban la inflación, los bancos centrales, en este caso particular la Reserva Federal, sube la tasa de interés y pues mucha gente dice, pues oye, yo prefiero invertir en Estados Unidos, que probablemente son unos mercados mucho más desarrollados, más amplios, en algunos aspectos más seguros. Y entonces, pues, si sube la tasa de interés, allá me pagan un buen retorno por mis Ujú. inversiones. Yo prefiero Eso llevar mi es. platica en dólares. Pero lo cierto es que si uno traza de largo plazo, como tú dijiste, pues el dólar en Colombia que ha estado o comenzó y alrededor de 1.900 pesos en septiembre del año 99, pues hoy está por encima de los 4.000 pesos. A largo plazo sí hay una tendencia creciente. Y entonces acá, Cata, ya como para ir cerrando, porque nos cogió el tiempo, eh, ¿qué crees tú, digamos, que va a suceder con toda esta información que le hemos dado a nuestra audiencia en el mediano y en el largo plazo con el precio del dólar? Por ahí nos preguntan, oye, si quiero invertir, entonces invierto en dólares, invierto en euros, ¿será que me voy hacia renta fija, hacia acciones? ¿Tú qué crees, digamos, que deberíamos o que deberían contemplar, digamos, las personas que nos están escuchando? Bueno, Manuel, y yo básicamente lo que plantearía inicialmente y es el principio de la diversificación. Hemos visto que los factores digamos, de incertidumbre van a seguir siendo muy fuertes, por lo menos hasta que tengamos claridad, el impacto del nuevo orden a escala comercial, si hay un nuevo orden y a escala, digamos, mundial que plantea Trump. Recordemos que Trump, digamos, Trump punto C, uno, o sea, en su primer mandato, el efecto fue de mucho ruido, pero finalmente, de dientes para afuera, pero finalmente el resultado fue como business as usual. Y cuando uno hace un balance del mercado accionario en el primer mandato de Trump, fue bueno, el crecimiento fue bueno, y el balance general, tanto a escala macroeconómica como a escala fundamental, fue favorable. Ahora, este es un Trump, digamos, potencializado, y en ese sentido, lo que de golpe no pudo cumplir en su Trump punto uno, en el Trump 2.0 puede ser un poco más fuerte y lo estamos viendo. Entonces, aquí el mensaje es, independientemente de qué tan fuertes puedan ser las implicaciones de esa nueva política, lo cierto es que bajo
cualquier gobierno, incluso el de Biden, Trump 1.0 y demás, más todos los gobiernos acá, la diversificación siempre ha pagado. A pesar de las políticas de desglobalización, la globalización es una realidad y ya nosotros no vivimos como vivíamos, pues seguramente como vivían nuestros abuelitos o tatarabuelitos que pues ganaban en pesos, vivían en pesos, gastaban en pesos. Nosotros hoy en día, nuestros hijos, nosotros mismos, pues hacemos parte de ese proceso de la globalización y tenemos gastos e inversiones en pesos, pero también podemos tener gastos e inversiones de ahorro en moneda extranjera. El dólar, a pesar de lo que está pasando, sigue siendo la divisa más pues, importante en el mundo. Es después, digamos que, o sea, el patrón dólar sigue vigente a pesar de las criptos, a pesar de que el oro haya mostrado pues en los últimos años una valorización extraordinaria como parte de esa reorganización y tal vez un poco la expectativa de debilidad del dólar. Lo cierto es que el dólar sigue siendo digamos, el patrón dólar y el dólar sigue siendo la divisa más transada en el mundo. Entonces, hay que tener sí o sí dólares. Si yo les muestro de golpe una gráfica que a mí me parece bien interesante y es, y perdón aquí, ya lo pongo en modo compartir. Si ustedes cogen solamente los últimos 10 años, y fíjense, esto es una tabla de proyecciones, pero cuando ustedes miran el promedio anual, en el 2016 estábamos en 3.000, 2017 2.900, 2019 3.200, 2020 3.600, 2022 4.200, 2023 4.300, y paulatinamente, digamos, la cotización promedio el tipo de cambio en Colombia ha tendido a subir. O sea, si una persona hubiera comprado dolaritos en 2016 y no hace nada más, pues finalmente esos dólares le habrían ganado, digamos, valor a lo largo del tiempo. Entonces yo lo que diría es, no necesariamente esta tendencia va a seguir per seculum seculorum y vamos a llegar a 6.000, 7.000, pero lo cierto es que esta gráfica nos demuestra que tener dólares hace sentido a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, pues un poco no sabemos qué tan fuertes van a ser las implicaciones de la política de Trump, no sabemos quién va a ser, quién va a llegar al nuevo gobierno en Colombia, si nos van a grabar las remesas, que puede tener unas implicaciones fuertes, si el precio del petróleo se desploma y nosotros somos exportadores de petróleo, pues eso desde un punto de vista de flujos puede impactar. Entonces vamos a tener efectos de pesos y contrapesos importantes que van a marcar la dinámica de la divisa. Pero lo cierto es que a pesar de todo ese factor, esos factores de incertidumbre que terminan siendo paseos aleatorios, lo que podemos decir es que en esta era de la globalización, a pesar de las políticas de desglobalización de Trump, la diversificación en monedas hace todo el sentido. Y uno de los factores que nos ayuda a diversificar en monedas, pues es tener dólares, porque el dólar sigue siendo una de las divisas más transadas en el mundo. Ahora, ¿puedo diversificar con euro? Por supuesto que sí. Si quiero diversificar con otra moneda, por supuesto que sí. Si quiero mantener una porción en pesos colombianos relacionada también con mis gastos y si mis ingresos son en pesos colombianos, por supuesto que claro que sí. Pero lo importante es tener en el radar esa importancia de la diversificación y tener en el radar también que en los momentos de mayor ruido por temas locales que van a seguir el tener un poco de diversificación en otras monedas te ayuda a compensar el impacto negativo de los ruidos locales. Entonces, ese sería como mi mensaje, man. Diversificación, buscar no solamente exposición en dólar, sino también exposición en otras monedas. Euro hace todo el sentido y no necesariamente vamos a tener una tendencia de depreciación continua en el peso colombiano. Creería yo que particularmente el tema de Trump va a implicar algo de debilidad del dólar que puede ayudar al peso colombiano, pero a pesar de eso, pues aprovechar todos esos ruidos y esos momentos de muchos movimientos y de alta volatilidad para
entrar en momentos más atractivos en esas divisas y poder lograr un promedio que a lo largo del tiempo sea interesante. Cata, acá hago, digamos, también una reflexión sobre algo que tú dijiste y es, bueno, es que nuestros papás, nuestros abuelos gastaban en pesos, nosotros no, y hay cosas ocultas, por decirlo de alguna manera, que a veces uno no ve, pero que invertir, por ejemplo, en dólares tiene mucho sentido. Un caso particular, cuando uno mira la canasta de la inflación en Colombia, 65-70% por detrás puede tener, digamos, un componente de moneda extranjera. Entonces muchos dicen, no, es que yo voy a comprar, no sé, el pollo a la esquina, ¿sí? Sí, sí, como pollo. Pero claro, por ejemplo, para alimentar los pollos toca traer, digamos, importados, el importado viene en dólares, entonces, pues lógicamente, uno también invirtiendo en dólares, lo que está es cubriendo, digamos, ciertas volatilidades que se pueden presentar. Yo resumo, Cata, lo que tú dijiste, corto plazo pueden haber algunas volatilidades, puede que veamos un dólar un poco más abajo, un poco más arriba, pero finalmente a largo plazo diversificar, tener dólares en el portafolio u otras monedas, euros, libras, franco suizo, yen japonés, si uno le crea el yen japonés, coronas suecas, la que quiera que uno, o incluso oro, pues también es totalmente factible, pero el dólar sigue siendo la moneda de las transacciones internacionales, la moneda, digamos, de las reservas internacionales, la moneda donde finalmente Estados Unidos es el país donde el 70% de los mercados financieros del mundo están en Estados Unidos, entonces, pues también tener dólar hace mucho sentido porque es todavía en este mundo, pues una fuerza, digamos, que nos lleva, digamos, hacia eso. Edgar, un minuto, ¿alguna conclusión final que nos quieras dar? Sí, mire, pues de acuerdo con lo que se menciona, solo diría yo estoy fuera de acciones, por ejemplo, de Estados Unidos desde hace ratico. Se han dado algunas correcciones en estos días interesantes como para aprovechar algo de corto, tal vez mediano plazo. Y de todos modos, pensando en eso mismo también, y mi portafolio personal, por decirlo así, que está indexado en dólares, diría yo que también valdría la pena buscar alternativas en renta fija, donde hay unas tasas de interés interesantes justamente por la inflación. Entonces ya dependerá, como siempre lo decimos, del perfil de riesgo, pero de todos modos, personalmente voy más en este momento hacia renta fija dólares me gusta más que las acciones. Tal vez en el corto plazo de pronto funcionan con las recientes caídas, pero ya estructuralmente tengo mis dudas ya con ese mercado. Ok, y tú, Cata, digamos que te gusta, así como a Edgar les gusta la renta fija en dólares, ¿a ti qué te gusta? Así muy puntual. Pues yo creo, yo sigo con mi mensaje de diversificación. Claramente concuerdo con Edgar pensando en la posibilidad de que haya oportunidades en renta fija, pero creo que las correcciones de la renta variable también van a dar unas oportunidades de entrada bien interesantes. Entonces me enfocaría en portafolios diversificados, aprovechando sectores diferentes al tecnológico que han estado un poco rezagados, que se han visto impactados con las correcciones y que desde un punto de vista de múltiplos nos pueden dar oportunidades bien interesantes de entrada. Perfecto. Y ya, pues, para finalizar, a mí me gustan mucho, y esta es parte de la tesis de inversión que tenemos desde Scandia, particularmente desde la Vicepresidencia de Inversiones en el Exterior, de aprovechar los activos alternativos, que creo que es la fuerza, digamos, que se viene en los próximos años. Esos activos alternativos, pues, incluyen muchas cosas, acciones privadas, infraestructura, particularmente creo que para aprovechar oportunidades crédito privado es muy, muy interesante. Así que si de pronto alguien no conoce el mundo de los alternativos, pues acá en Scandia con el mayor gusto les enseñamos lo que hay disponibles, porque realmente es un mundo muy amplio y que da muchísimas, muchísimas oportunidades también de inversión. Así están invirtiendo, digamos, los grandes inversionistas en el mundo. Los endowments universitarios invierten, digamos, en alternativos, los family office invierten en alternativos, los institucionales invierten en alternativos, y nosotros ya como personas más del común tenemos desde hace algunos años la posibilidad de invertir también en alternativos de una manera muy, muy diversificada. Bueno, ya son las 9. Cata y Edgar, muchísimas gracias por la participación, por la compañía. Por ahí estamos recibiendo mensajes que muy interesante y bueno, pues espero poder verlos en una próxima oportunidad. Cata, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación y les deseo un feliz día a todos.
Muchísimas gracias. Edgar, muchas A gracias ustedes. y bueno, qué gusto que nos hayas podido acompañar y dar una visión también desde el punto de vista de lo que hacías, más el club de finanzas y la academia. Sí, a veces desde la academia y la universidad uno lo ve como con más calmita también, entonces pues es una buena forma. Son dos mundos diferentes estando en el mismo universo, pero claro, y con mucho gusto en lo que se les pueda apoyar, muy a la orden en la universidad y ahí pues en lo personal también. Perfecto, entonces aquí pues también a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hubo asesores, hubo inversionistas, hubo estudiantes que Edgar pues también les pasó la invitación. Entonces pues tuvimos un mix de audiencia bastante interesante y espero que para todo el mundo haya sido muy, muy provechoso. Entonces pues muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo Financial Talks. Recuerda que las inversiones están en todo lado, pero las que necesitas están en Scandia. Así que nos vemos. Chao.